Como una guerra anunciada, las cosas se han ido dando a mediados de julio, con 83 votos a favor y 38 en contra. El Pleno de la Asamblea había destituido a Yesenia Ouamani como segunda vicepresidenta de la Asamblea. Damos la bienvenida al abogado André Benavides, quien representó a Yesenia Ouamani en estas situaciones que se dieron en la Asamblea y ha sido un observador de lo que ha venido pasando, que tuvo un punto culminante el día de ayer con el nombramiento de los nuevos funcionarios que hemos mencionado. Bienvenido, abogado Benavides. ¿Cómo ve usted esta situación que se ha generado y se ha consumado el día de ayer en la Asamblea? Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan y nos miran a través de Antena 1. Bueno, esto es la crónica de una muerte anunciada y justamente todo lo que está ocurriendo, esta agenda que se está implementando en las diferentes sesiones de la Asamblea Nacional, es algo que iba a ocurrir. Vemos que en un inicio ya se destituyó a la expresidenta Yori de la Asamblea Nacional como en su calidad de máxima autoridad de la Asamblea Nacional, y posteriormente iban por el cargo de Yesenia Ouamani, porque justamente esa era la idea, tener dos espacios que permitan a la bancada de UNES y al Partido Social Cristiano conformar el Consejo de Administración Legislativa. Y vemos que ya el día de ayer se ha consumado uno de los tantos hitos que tiene esta nueva mayoría, que justamente ha determinado que sean nombrados las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. Por otro lado, ya en el ámbito legislativo, vemos que esta nueva mayoría inclusive ya ha aprobado sus primeras leyes. El día de ayer se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, haciendo a un lado la reforma inicial que en su momento presentó el presidente de la República, y más bien reformaron la normativa, ratificando el espíritu que en su momento tuvo esta ley cuando aún era presidente Rafael Correa. Entonces vemos que esta agenda que se ha trazado la Asamblea Nacional y principalmente esta nueva mayoría se está cumpliendo a rajatabla, y seguramente en las próximas semanas y próximos meses el país se verá abocado a procesos de control político y de fiscalización que tendrán como consecuencia la destitución de varios ministros de Estado y por supuesto de varias autoridades de control como superintendentes, Contralor General del Estado, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, entre otros. Y evidentemente esto es el resultado de estos acuerdos que se han dado. Y yo creo que ya adelantándome un poco a la jugada, porque nuestra Asamblea Nacional, si es que en algo se ha caracterizado, es que es previsible. Yo me atrevería a decir, estimado Gustavo, que en 2 meses, 3 meses máximo, vamos a estar hablando en cambio de la destitución de Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea Nacional, y por obvias razones la subrogación o titularización de Marcela Holguín como presidenta de la legislatura. Es algo que yo creo que va a ocurrir y se va a utilizar la misma receta que en su momento se lo hizo con Yesenia Ouamani, ver por ahí algún cabo suelto, forzar la ley y la Constitución, y con eso presuntamente demostrar un incumplimiento de funciones que determine con la salida de el actual presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que se está buscando en el fondo de todo esto, abogado Benavides? ¿Es control político? ¿Es cooptación de funciones del Estado? ¿Es entrar a revisar situaciones que son casos juzgados en la justicia quizá? ¿Qué es lo que se está cociendo en realidad con todo esto? Bueno, la nueva mayoría ha dicho que va a buscar leyes que permitan solucionar los problemas de empleo, de seguridad, de productividad, problemas del campo. Eso en el discurso, pero ya en la práctica estamos viendo que se están dando algunos golpes interesantes que ya ponen en riesgo inclusive la democracia. Ejemplo de aquello es lo que ocurrió ayer con estas reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Y yo esperaría que ese discurso no solo quede en el papel, y sino que en realidad se implemente.
y que al final del día los ecuatorianos, los ciudadanos, no digamos que eso fue un saludo a la bandera, porque yo no quisiera que esta nueva mayoría lo que intente es tomarse, por así decirlo, las instituciones de control, porque no es un secreto a voces que, por ejemplo, esta nueva mayoría quiere destituir a 4 de los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, lo cual resulta bastante llamativo porque desde mi punto de vista jurídico ya han incumplido funciones los 7 integrantes y no solo 4, pero claro, como los 4 te resultan incómodos y no van a responder a tus intereses, ahí tú sigues este proceso de control político, lo cual va a determinar con la destitución de estas autoridades. Pero es importante señalar, estimado Gustavo, que a partir del Consejo de Participación Ciudadana se nombran a las principales autoridades de control. Y claramente yo creo que por aquí va a salir la designación del Contralor General del Estado, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado. Recordemos que el Procurador General del Estado está a puertas de acabar su periodo, entre otras autoridades. Entonces, veríamos en la interpretación política que la mira de la Asamblea Nacional está apuntando hacia esas designaciones, más allá del trabajo legislativo que podría realizar a través de la publicación y expedición de normativa. En ese contexto yo esperaría como ciudadano que en efecto se solucionen los problemas, todas estas expectativas que tenemos los ecuatorianos y que esta mayoría no sea un pretexto para que se cumpla con este escenario que estoy advirtiendo. Yo esperaría que no se cumpla. Yo esperaría como ecuatoriano que no se cumpla, porque estamos saliendo de tumbo en tumbo de esta crisis institucional. Y si esta mayoría es coyuntural, mañana tranquilamente se puede presentar una nueva mayoría y obviamente va a comenzar nuevamente a hacer estos procesos de control político que al final del día no nos llevan a ninguna solución para las problemáticas, exigencias que tenemos los ecuatorianos. Ahora, antes de entrar en un detalle que es muy importante del de la ley de comunicación, que lo vamos a hacer, abogado Benavides, ¿cómo está este tema justamente de las mayorías? ¿Hay una mayoría absoluta? ¿Qué es lo que se prevé en cuanto a los votos? Pues dependiendo de qué trámite se esté dando en la Asamblea, se puede hacerlo con mayoría simple, con mayorías calificadas. ¿Cómo se encuentra la situación? Recordemos que acabamos de pasar un capítulo muy delicado para la democracia aquí en el país con la aplicación del artículo 130 de la Constitución, que puso en riesgo la destitución del presidente Guillermo Lasso. Allí actuaron partidos y movimientos políticos, partidos que de alguna manera salvaron al presidente Lasso. Fueron Izquierda Democrática, fue el Partido Social Cristiano con sus votos. El presidente pudo haber sido destituido, esto en los cálculos, digamos, sin entrar en cálculos finos, en los cálculos mayores por el número de representantes de estos bloques. ¿Ha generado esto compromisos de algún tipo, ya sea con estas mayorías móviles en la Asamblea Nacional o con el propio Ejecutivo? ¿Cómo ve usted la situación? Pensando sobre todo en lo que puede y lo que no podría ser la Asamblea en el futuro. Bueno, es importante indicar que esta nueva mayoría tiene una votación base de 77 votos, me parece que han logrado. Con esos 70 votos te permite aprobar las leyes que requieres. Por ejemplo, lo que ocurrió el día de ayer. Sin embargo, vemos que en algunos temas puntuales, por ejemplo, lo que fue ayer la designación, vemos que en algunos casos se aprobaron estas designaciones en el CAL, por ejemplo, con 90 y pico de votos, en el caso de Esteban Torres con 113 votos, y en ese sentido vemos que para tener datos exactos, 117 votos fueron a favor de Esteban Torres, 93 para Darwin Pereira, 90 para Marcelo Holguín. En ese sentido vemos que tienen una mayoría base, yo diría de 70 votos, que te permite hacer un montón de cosas, pero también tenemos esa mayoría calificada de 2/3. En el caso de Marcelo Holguín, 90 votos, Darwin Pereira 93, Esteban Torres 117. Con 92 votos ya te alcanza tranquilamente para destituir ministros de Estado. Con 92 si hubiese
destituido al presidente, si lo tenían en ese momento. En ese momento, pero ahora con un juicio político, porque recordemos que lo que ocurrió hace aproximadamente 3 semanas, un mes, fue destitución directa, pero ahora tienes el mecanismo de juicio político, ¿ya? Entonces lo que tocaría en este caso, si es que quisieran las fuerzas políticas tratar de tumbárselo al presidente de la República y que asuma el vicepresidente, tranquilamente si tú tienes los 92 votos, te vas bajando el presidente de la República. Con eso también te permite... Es decir, para el corto plazo es muy probable que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, deje de ser pronto ministro, pues hacia allá es el primer objetivo que se está apuntando. Pachacuti ha planteado ya un juicio político por sus actuaciones, por la represión, se ha dicho en el paro de junio. Sí, por supuesto, por supuesto. Y vamos a ver esa votación, por ejemplo, con el juicio político del Consejo de la Judicatura. En el caso de la Judicatura se requiere mayoría calificada de 2/3. Entonces ahí veremos si las fuerzas políticas alcanzan, esta nueva mayoría alcanzan esos votos, cuestión que yo creo que va a ocurrir así. Pero más adelante, como usted bien lo señala, Gustavo, vamos a ver esta votación con el juicio político presentado en contra del ministro Carrillo. Ahora, yo creo que en efecto aquí quien está en una situación bastante compleja es el Ejecutivo. El Ejecutivo no puede gobernar en las actuales condiciones y circunstancias que se están dando en la Asamblea Nacional. Eso esta nueva mayoría lo único que nos evidencia es que si es que el presidente de la República va a presentar un proyecto de ley, lo más probable es que va a ser negado y archivado por la Asamblea Nacional. Si tú no tienes esa mayoría, te va a ocurrir lo que pasó ayer, que tú presentas un proyecto de ley y se termina aprobando el de minoría. Antes que usted nos diga, estamos pensando ya en que nuevamente se va a tener que considerar la muerte cruzada. Desde mi punto de vista, a ver, el Ejecutivo tiene aquí varias alternativas. Aquí vamos planteando varios escenarios. El primer escenario, y es el que está cumpliendo el Ejecutivo, es que desde la comodidad se ha quedado sentado y no ha hecho nada, porque el gobierno debía evitar que se consume esta reconfiguración de fuerzas en la Asamblea Nacional. No lo ha hecho. Y si sigue con esa actitud omisiva, más bien después vamos a estar viendo cómo el propio Ejecutivo va a salir de Carondelet y va a ser destituido. Nuevamente se evidencia esa debilidad de operadores políticos del gobierno. Por supuesto, por supuesto. Aparentemente la señora Vela, que fue tan cuestionada, algo hacía su trabajo y podía sostener el gobierno y no se daban este tipo de quebrantos dentro de las mayorías que se dan en la Asamblea Nacional. Primer escenario. Lo segundo es que en efecto el Ejecutivo se siente a dialogar, ya comience a activar los operadores políticos y que le permitan al menos tener algunos puntos de convergencia que le permitan gobernar. Pero si tú no logras eso, va a ocurrir el escenario. Y vamos al escenario 3, que es el más fatalista y es el que está usted también comentando, Gustavo. Yo creo que en estos momentos, si el presidente de la República no tiene la habilidad de gobernar, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, y va a venir de nuevo con el discurso de que yo puedo gobernar vía reglamento o vía decreto ejecutivo, para mí simplemente la única salida que queda es la disolución de la Asamblea Nacional aplicando el 148 de la Constitución, porque eso no le va a permitir cumplir con su programa de gobierno, con el Plan Nacional de Desarrollo, claro. Y evidentemente el gobierno no va a poder generar aquella política pública, prestar esos servicios que requiere la ciudadanía. En otras palabras, tal como ha quedado la Asamblea ayer, la conformación del CAL, se vuelve una situación realmente ingobernable para el presidente Lasso. Por supuesto, Gustavo. Parecería que solo el Consejo de Administración Legislativa se encarga de aprobar las vacaciones, aprobar el presupuesto de la Asamblea Nacional, entre otros temas misceláneos. No es así. El Consejo de Administración Legislativa es una instancia bastante importante porque es el primer filtro ¿de qué? De los proyectos de ley. Con esa nueva mayoría, si el presidente de la República presenta un proyecto de ley, lo más probable es que ese proyecto de ley no sea calificado y le devuelvan al presidente de la República. Primer aspecto. Segundo,
en lo que tiene que ver con juicios políticos. El momento que se presenten juicios políticos en contra de las autoridades de control y ministros de Estado, yo creo que este órgano colegiado, no va a tener ningún tipo de impedimento para calificar de manera pronta, expedita, los juicios políticos. Entonces, no es un tema menor lo que está ocurriendo en el Consejo de Administración Legislativa, porque a partir de ahí se va definiendo la agenda que va a tener la Asamblea Nacional, tanto la agenda legislativa como la agenda política. Y por eso a mí me parece que el día de ayer es realmente es una pérdida lo que ha ocurrido para el Ejecutivo. Situación muy compleja para el Ejecutivo, tomando en consideración además que en forma paralela están actuando las mesas de seguimiento del paro nacional, en donde se están discutiendo una cantidad de temas que tienen que ver con gobernanza, con gobernabilidad en el país, decisiones que en realidad debería tomarlo en muchos casos el Ejecutivo, pero que están siendo cuestionadas y con las cuales se está consensuando con actores sociales. Sí, por supuesto. Yo creo que inclusive el gobierno nacional no solo es que ahora tiene un frente en la Asamblea Nacional, un frente que ya estaba abierto, pero ahora ya se demostró de cuerpo entero. Pero ahí tenemos el segundo problema, y como usted bien lo comenta, Gustavo, también tenemos ahora lo que está ocurriendo en las mesas de diálogo. En las mesas de diálogo ya van 2-3 semanas hablando y todavía no se llega a concretar ningún acuerdo. Aparentemente, creo que en esta semana se iba a cerrar o ya se cerró uno de los hitos que se pensaba. Sin embargo, tenemos una mesa que es bastante compleja, que tiene que ver con los subsidios y focalización. Y no solo eso, Gustavo, recordemos que la Asamblea Nacional, tanta es el ímpetu que tiene ahora, que sin ser invitados a estas mesas de diálogo, se autoconvocaron para que algunos asambleístas puedan también participar de estas mesas que está llevando el gobierno con el movimiento indígena. Bien. Entonces, claramente el gobierno tiene varios frentes y obviamente la cuestión política está cuesta arriba para el Ejecutivo. Claro, usted nos ha permitido vislumbrar el futuro y realmente estos no son cuestiones de imaginación ni temores que se quieran difundir a la gente, son situaciones en buena medida previsibles que se han venido dando y que han llegado a un punto culminante, y aquí en adelante realmente las posibilidades están abiertas para que todo lo que usted ha señalado eventualmente pueda suceder. Pero deteniéndonos en el momento actual, y había dicho que el tema de la ley de comunicación es muy importante, sumamente importante. Quisiéramos ver qué es lo que va a pasar con esto. Y la primera pregunta que ha surgido, ¿por qué esta ley de comunicación, que debería ser algo simple, directo, haciendo honor a la comunicación, por lo menos en cuanto a su nombre, adquirió un nombre tan complejo, un proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación? Una ley que con este complejo nombre de cualquier manera recibió apoyo sobre todo de entidades periodísticas. Acabábamos de transmitir opiniones de Fundamedios, por ejemplo, con respecto a esta ley que iba tomando una forma positiva para desmantelar, para desensamblar todo lo que se hizo en contra de la libertad de expresión en la ley de comunicación del correísmo. Esto ha quedado de lado. Se mantiene de alguna manera con este informe de minoría muchos atributos, no diría atributos, más bien características negativas de la ley de comunicación en contra de la libertad de prensa, de pensamiento, del periodismo en Ecuador. Y este informe de minoría fue aprobado. Aquí viene la pregunta de carácter legal. ¿Es esta la intención de la Asamblea y la potestad que tiene la Asamblea a este informe de minoría convertirlo en la nueva ley de comunicación, como quiera que se llame? Y si es que es así, ¿qué opciones tiene el gobierno como colegislador para vetar, ya sea en forma parcial o total, lo aprobado en la Asamblea el día de ayer? Perfecto, Gustavo. Yo creo que era algo que iba a ocurrir y parece que a nuestros asambleístas no les gusta la libertad de expresión. Y aquí sí quiero tomar en cuenta incluso un propio ejemplo que ocurrió en mi caso. Yo por un tuit a través de una red social se me quería sancionar
por la comisión pluripartidista que estaba sustanciando la denuncia en contra del asambleísta Yesenia Guamaní, por un tuit. Se iba a violentar mi libertad de expresión. Entonces, no es una casualidad lo que se aprobó el día de ayer en la Asamblea Nacional. Si con un ciudadano común corriente iban a hacer eso, no me quiero imaginar qué van a hacer con los medios de comunicación y con los periodistas. Sí, nosotros tenemos presentes, nosotros tuvimos, y digo nosotros como grupo comunicacional con Ondas Azuayas, que lamentablemente ya no existe, 7 comparecencias ante la Superintendencia de Comunicación. Nunca pudieron sancionarnos en nada, pero esto constituyó un enorme desgaste de todo el personal, además de gastos significativos en abogados, en defensa. Esa fue la realidad. Realidades que pensábamos estaban atrás, pero que el día de ayer de alguna manera se reinstauran. Totalmente, estimado Gustavo. Claro, y es justamente lo que va a ocurrir, porque si bien es cierto, ya no existe la Supercom, claro, vemos que de refilón le están dando unas competencias bastante llamativas al defensor del pueblo. La Defensoría del Pueblo sería la nueva figura de la Supercom, así es. Exactamente, entonces no sabemos si es que el defensor del pueblo va a estar al lado de los ciudadanos, de quienes ejercemos la libertad de expresión y por supuesto de aquellos periodistas que nos informan y nos comunican. Pero bueno, más allá de eso, vemos que esta ley reformatoria lo único que ratifica es que en efecto esta nueva mayoría no le gusta el discurso de libertad de expresión, libertad de comunicación, y como usted bien lo señala, Gustavo, con un membrete rimbombante tratan de hacer creer a la ciudadanía que mientras más largo sea el nombre, mejor va a ser la ley, cuestión que no ocurre así. Y por otro lado, ya en el ámbito estrictamente jurídico, el presidente de la República va a tener que conocer esta ley y ahí tiene varias opciones. Tiene el veto total, pero eso supondría que en un año la legislatura pueda reactivar esta ley y la apruebe, o en su defecto un veto parcial. Pero en el veto parcial también tenemos un problema. Y el problema es que con esta nueva mayoría tranquilamente se van a ratificar los textos que fueron aprobados en segundo debate. Y finalmente tenemos una tercera alternativa que podría ser una objeción por inconstitucionalidad. Entonces, la cuestión no es tan sencilla. Sin embargo, el Ejecutivo ha emitido un comunicado el día de ayer y ha dicho que está en contra de esta reforma a la ley de comunicación y que va a tomar las acciones necesarias. No ha dicho cuál. Sin embargo, podríamos entrever que podría ser un veto total, como ocurrió con la derogatoria de la ley de apoyo humanitario, o en su defecto, un veto de carácter parcial. A partir de la notificación de este proyecto de ley, el Ejecutivo tiene 30 días para pronunciarse y esta normativa volverá a la Asamblea Nacional para que en efecto se allanen a los textos que eventualmente pueda proponer el Ejecutivo, o en su defecto se ratifiquen. Ese sería más o menos el panorama de esta ley y obviamente estaríamos pendientes de de las decisiones que tome el Ejecutivo. Finalmente, abogado Benavides, nuevamente se tiene que evaluar cuál es la situación del país, aunque usted ya lo ha dicho, ya lo ha descrito, cuál es la fortaleza institucional de Ecuador, del Ejecutivo, de las instituciones que son parte de las distintas funciones del Estado, cómo queda Ecuador en términos de gobernanza, de gobernabilidad. Todo esto, cómo va a seguir reflejándose en materia de economía, en el riesgo país que ha venido subiendo significativamente. Lo que va a ocurrir es justamente que se va a agravar esta crisis institucional. Y si hablamos en términos prácticos, la única institución que al menos algo genera de confianza, que es el último bastión del Estado de Derecho, es la Corte Constitucional. Porque si usted ahí me pregunta de la Asamblea Nacional, del Ejecutivo, la función judicial, la función electoral, yo no tengo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claro, yo no tengo ningún tipo de esperanza que las cosas vayan a mejorar. Y yo ya me voy a adelantar, y usted, como lo decía Gustavo, lo que va a ocurrir en nuestro país es bastante previsible, es demasiado previsible, porque nuestros políticos hasta pecan de esto. En los próximos meses, juicios políticos a varias autoridades de control y ministros de Estado. Juicio político en contra del presidente de la República. Vamos a ver
quienes van a ser designados como autoridades de control. Ya esta semana ya salieron las primeras alertas diciendo que el superintendente de bancos respondía a cierto partido o movimiento político. Entonces, y obviamente que esto no soluciona los problemas de seguridad, de empleo, de salud que tiene el país. Como usted bien lo señala, esto también va a generar un impacto en el riesgo país y por lo tanto los inversionistas no van a venir por una sencilla razón. Tienes cambiando autoridades de control a cada rato y lo que te genera es inseguridad jurídica. Entonces, se vienen días complejos para el país. Más allá de que esto afecta o no afecta al señor Lasso, a la Asamblea Nacional, aquí el gran perdedor, como siempre, el pueblo ecuatoriano. Y el que paga las consecuencias vamos a ser nosotros. Bien, muchísimas gracias por sus importantes criterios y visión que les ha compartido, abogado Benavides. Muchas gracias por la invitación, estimado Gustavo, y un cordial saludo para todos. El abogado André Benavides es catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional.